Saludos para Antonio Mercader, Buenos días, ¿qué tal? Lo saludo primero porque fue el primero en llegar. Por orden de aparición en esta radio esta mañana, Esteban Valenti. Buen día. Carlos Ramela. Buen día. No fue así, yo llegué antes que Valenti, pero bueno. Pero estaba en otro lado. Sí, me lo encontré después, pero ahora entendí. Bueno, y el último, pero esta vez en hora. Solamente o en Iris Artú. Solamente por caballeroso, por dejar pasar a todo el mundo por la puerta adelante. Los viste llegar a los demás primero. primero. Nos controlan cómo llegamos a la sede. ¿Ah, sí? Claro, es la llegada. Nos monitorean, o sea que esta defensa fue inútil. Le pasan un parte de Emiliano. Tiene razón, entonces fue inútil. Empezamos, vamos al primero de los temas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó ayer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, que en febrero declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana entiende que esa resolución podría representar un instrumento de perpetuación de la impunidad y el olvido de esos hechos. La referida decisión de la Suprema Corte constituye un obstáculo para el pleno cumplimiento de la sentencia del Tribunal Interamericano, que podría impedir el acceso a la justicia de las víctimas de delitos cometidos durante la dictadura, dice el organismo internacional en esta nota, que en realidad es una nota de supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada en el caso Hellman contra Uruguay. Una sentencia del año 2011 a propósito de la desaparición en nuestro país de la nuera del poeta argentino Juan Hellman, María Claudia García. En esa oportunidad, la Corte Interamericana condenó al Estado uruguayo como responsable de los hechos, le ordenó indemnizar a sus familiares y demandó además que se eliminaran todos los obstáculos que impidieran que se hiciera justicia en ese caso y en otros similares. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven este pronunciamiento que en realidad es un documento del mes de marzo, del 20 de marzo, pero se divulgó ayer? Lo que no tengo claro, no sé si ahí surge, es si esa resolución o sentencia, esa iniciativa de alguien o es de oficio que la dicta. De oficio. ¿De oficio es? De oficio. Seguimiento. Tiene que ver con el ciclo de supervisión y seguimiento. Ya lo habíamos hablado aquí. Aquí hay dos esferas. El derecho internacional con vocación universalista y el derecho nacional. En nuestro caso, yo creo que la Corte puede hacer recomendaciones, puede dictar orientaciones, pero no tiene potestades para inmiscuirse en el derecho interno de un país, sobre todo en un tema tan capital como es el principio de la irretroactividad de la ley penal. Si lo aceptamos, estamos aceptando que una corte, en este caso Corte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, puede modificar la Constitución de la República, puede sobreponerse a la voluntad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de nuestro Poder Judicial, puede incluso sobrepasar la voluntad del pueblo uruguayo expresada en 2 plebiscitos, es decir, puede mandar en el país, lo que no es aceptable, sobre todo cuando están en juego principios cardinales que están amparados por la Constitución de la República. Como dice el fallo de la Suprema Corte, la Constitución de la República, el Estado de Derecho del Uruguay, lo interpreta la Suprema Corte de Justicia, no lo interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vuelvo a repetir... Mirá lo que dice la Corte en este documento conocido ayer. Estoy leyendo textual, independientemente de las normas que sean dictadas o las interpretaciones que se hagan a nivel interno, la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Hellman tiene carácter de cosa juzgada internacional y es vinculante en su integralidad para el Estado de Uruguay, por lo cual, en cumplimiento de la misma, todos sus órganos e instituciones, incluidos sus jueces y el Poder Judicial, deben continuar adoptando todas las medidas que sean necesarias para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso Hellman y en casos similares. ¿Sabés que esto que tú estás leyendo es bien representativo del tono de las sentencias? A uno le sorprende el tono imperativo, lapidario, muy imperativo, ¿no? Muy lapidario, en un sistema jurídico que en realidad es discutiblemente un sistema jurídico. ¿Por qué? Bueno, primero porque no tiene capacidad de hacer cumplir sus decisiones, o sea, ese tono
tan contundente, bueno, está respaldado por nada. Hay países que se matan de risa de todos los fallos de las cortes internacionales, no pasa absolutamente nada. Ese es un primer problema. El otro problema, si uno mira el sistema jurídico, un poco lo que decía Antonio, ¿no? Si uno mira el sistema jurídico nacional, que digamos tiene a nivel superior la Constitución, y mira el sistema jurídico interamericano, por ejemplo, se da cuenta que son dos sistemas paralelos, que no se admiten mutuamente. Eso que dice la sentencia, de que me importa un bledo lo que diga la Constitución, la Suprema Corte, bueno, tienen que hacer esto. Bueno, si uno lee el fallo de la Suprema Corte dice, bueno, de acuerdo a la Constitución, esto es así, se terminó. Y no hay forma, es decir, como no son dos sistemas que estén integrados, realmente no lo son, no se contemplan uno al otro, pueden hacer fallos absolutamente contradictorios y no hay forma de decir cuál debe ser aplicable. Se transforma en un tema de lealtad política. Yo me someto a la Constitución y a la Suprema Corte, o yo me someto a la Corte Interamericana y a los tratados internacionales. Son dos sistemas que no están integrados entre sí. Creo que ese es un problema. Si uno mira, le pregunta a cualquiera de los expertos en este tema, a ver, ¿cómo se resuelve esto? Y lo que van a decir es muy enfáticamente, esto se resuelve de acuerdo al tratado tal, y otro le va a decir, no, esto se resuelve de acuerdo al artículo tal de la Constitución. Y entre ellos no pueden debatir, porque no son conmensurables los dos criterios. Ese es un problema que está vinculado a una situación mundial, a una situación que es la siguiente. Los estados nacionales están en crisis en este momento, es decir, hay organismos supranacionales que aspiran o absorben buena parte de la soberanía, pero ese es un proceso todavía no resuelto, está en curso, un proceso histórico que está empezando. Y no está, en definitiva, no hay uno de los dos órdenes jurídicos que por lo menos en países como en Uruguay y en muchos otros países, o sea, el derecho interno no se aplica plenamente porque interfieren los tratados, y los tratados tampoco se aplican porque el Estado igual lo resiste. Es un problema político internacional que tiene su traducción en el derecho. Pero en definitiva, como ya ha quedado dicho en otras ocasiones, a ti, o en en particular, una sentencia como esta, un informe como el de ayer, te rechina. Bueno, ¿no te parece aceptable? Yo no digo que no sea aceptable, digo que creo que estoy tratando de mirarlo en términos lo más teóricos posibles. No digo que sea inaceptable, digo que es el producto de un sistema jurídico que resolvió eso, y hay otro sistema jurídico, que es el nacional, que resolvió otra cosa. El problema es que no tenemos resuelto quién gobierna. Es decir, ese es el problema. Esteban. Bueno, yo tengo la ventaja de que no soy abogado, los otros tres integrantes del panel son abogados, yo lo voy a mirar desde ángulos bastante diferentes. Primero, desde el punto de vista del contenido, yo estoy muy contento con esta sentencia de la Corte Interamericana, esta resolución, entre otras cosas porque golpea sobre un tema del cual tenemos todavía materia muy dolorosa pendiente de la sociedad uruguaya, que por eso es que asume esta trascendencia el tema, que es el tema de poder seguir investigando todo lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Y yo creo que una enorme cantidad de uruguayos, más allá de las razones jurídicas, están de acuerdo, no digo mayoría, porque no me gusta interpretar de esa manera, están de acuerdo con que se siga investigando. Segundo, escuché al constitucionalista Rizzo, que lo he escuchado en muchas otras oportunidades sobre temas diversos, y la verdad que desde el punto de vista jurídico yo no tendría nada que agregar. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso con su razonamiento. La entrevista que hicimos con el doctor Martín Rizzo, que es experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Bueno, hablamos con él 7:30. Estuvo impecable. Pero además, el problema que tenemos nosotros en el Uruguay es que la Suprema Corte de Justicia está en medio de un sándwich. Yo, que ustedes son conscientes porque lo hemos discutido acá, yo no me sumé en absoluto a la descalificación de la Suprema Corte de Justicia. Es más, escribí de que la izquierda no puede utilizar el método de cuando hay un tema de ese tipo, salir de las normas para discutirlo desde otro plano. Lo he escrito, he recibido la andanada de críticas correspondientes. Quiero decir que está en un sándwich muy grave. ¿Cuál es el sándwich? Que está esta resolución de la Corte Interamericana, que tú decís que es cierto que puede no haber una fuerza coercitiva para obligar al Uruguay, pero sabes que hay fuerzas más importantes ahora. No, al Uruguay tal vez sí lo pueden aplicar. No, al Uruguay no. No por la vía de
Bueno, sigo. terminé la idea. No después hay una yo fuerza contesto. coercitiva que generalmente la justicia está apoyada en eso. Pero hoy hay un informe que seguramente habrá leído mi amigo Mercader, porque es de The Economist, una de las publicaciones de mis lecturas más favoritas, prestigiosas del mundo, por lo menos en el mundo liberal no hay duda, ¿no? Y es inglesa además, que trae una lista de la calificación democrática de los países del mundo. ¿Quién está entre los únicos, el único país de América Latina que está incluido como un país que tiene los niveles de democracia adecuada? Uruguay. Venezuela. Uruguay. Segundo, está por arriba de Estados Unidos. Y el único que está de América por arriba de Uruguay es Canadá. Está muy bien. ¿Está? Eso también es un valor extraordinario, porque yo no quiero terminar como en la Argentina, donde los temas internos tienen el nivel de manoseo de la justicia que tienen acá. Entonces, insisto, la Suprema Corte de Justicia, sí, yo me voy porque... te estabas diciendo que está en un sándwich entre la resolución y te fuiste a Argentina, y los fiscales. Está bien. En un sándwich. Los fiscales han actuado y están opinando en contra de la resolución y recusando. Fiscales son funcionarios del Poder Ejecutivo. No importa, pero no lo han hecho por indicación, no agredamos a los fiscales. Vamos con Carlos. Yo una vez más me voy a remitir a las palabras de mi hermano del alma, el doctor Sartú, pero le voy a hacer algunas precisiones jurídicas que yo entiendo que son pertinentes. Si no se callaría. Que son pertinentes. Y señalo con esto que discrepo con el doctor Rizzo también. Es cierto que hay dos órdenes o dos sistemas jurídicos en paralelo. Eso ocurre siempre, ya sean sistemas jurídicos nacionales, multinacionales, de organismos internacionales. Ahora, el derecho internacional tiene formas de solucionar esos conflictos. O sea, está todo lo que se llama el sistema de solución de conflictos entre los órdenes jurídicos diversos, que el genial Alfonsín, no Raúl, sino Quintín Alfonsín, que era un internacionalista de fuste argentino, hablaba siempre de que tenían como válvula de escape en sus contradicciones o en sus diferencias lo que se llamaba la excepción de orden público. ¿En qué se traduce en esto? Yo no creo que ese orden internacional derivado de la Corte de Derechos Humanos de la OEA sea un orden que no existe o que no le debemos dar bolilla. No, es un orden jurídico, es un sistema de solución de controversias y Uruguay adhirió a ese sistema. Claro. Pero también está el orden jurídico uruguayo. Adhirió por ley. No, por ley, y no en el periodo de izquierda. Es decir, por ley que está por debajo de la Constitución. Claro, por ley. Pero también está el orden jurídico uruguayo. Entonces, ¿cómo se hace para compatibilizar ambos? Está la excepción de orden público. Uruguay puede y debe aceptar esos fallos en la medida que no afecten su Constitución de la República. Y el único capaz de interpretar la Constitución de la República no es la Corte Interamericana de Justicia de la OEA, no lo dice nadie eso, es la Suprema Corte del Uruguay. Por lo tanto, Uruguay no está actuando como muchos de esos países bananeros, que cuando la Corte falla le dicen, señor, lo que usted falle no existe, no me importa. No, Uruguay tiene que atender ese fallo. Bananeros y lo como hizo. Estados Unidos. No, como Venezuela, sí, como como Argentina, Estados Unidos. Brasil está en mora de varios compañeros fallos. del alma del gobierno de Frente Amplio. No es tan grave Venezuela, producir Argentina bananas. y demás. No. Ahora, Y no no es cierto que Uruguay no haya cumplido ese fallo. El gobierno del presidente Mujica dio pasos, intentó darlos, hizo el acto en el Parlamento, dio indemnizaciones, después se mandó el mamarracho de la ley que hizo. Pero está claro que Uruguay, aún intentando cumplir con ese fallo, que es obligatorio de determinada manera, y yo ahí es donde discrepo, que no creo que sean estamentos separados que no se pueden armonizar, debe aplicar su derecho interno y debe aplicar la excepción de orden público y debe descartar que esa orden del organismo internacional viole y desconozca su propia Constitución de la República. Y ahí es donde estos señores, que son bastante impertinentes por el tono que ponen esa resolución de hoy, de la cuales no conozco antecedentes, y ni siquiera sé si son todos abogados, porque no sé cómo se integra esa corte, tienen que entender que cualquier país del mundo tiene su Constitución,
y que la Constitución no la interpreta cualquiera de afuera, la interpreta en nuestro sistema la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí está la armonización de las dos cosas. Lo que pasa los es que... dos sistemas existen, los dos sistemas tienen fuerza vinculante, los dos sistemas lo obligan, pero por la Constitución de la República la interpreta la Suprema Corte del Uruguay. El informe conocido ayer, en otro de sus párrafos, también es muy drástico, porque aludiendo justamente a los argumentos que ha manejado la Suprema Corte para sus fallos de inconstitucionalidad, dice: Uruguay tiene que asegurar que los efectos de la ley de caducidad o de normas análogas, como la de prescripción, caducidad y retroactividad de la ley penal u otras excluyentes similares de responsabilidad, o cualquier interpretación administrativa o judicial al respecto, no se constituyan en un impedimento u obstáculo para continuar las investigaciones. Termino mi situación. No ¿Cómo se debe leer eso? ¿Cómo se debe leer eso? Se debe leer sin perjuicio de la plena vigencia de su Constitución, aspecto que debe velar y controlar su Suprema Corte de Justicia. No está dicho, está dicho porque se creen dueños de todo. Pero no es así. El problema es que eso está bien, corresponde a una etapa del derecho internacional, pero es una etapa que hoy no es la que... Es decir, lo que dice Carlos es correcto y era una forma de funcionamiento, pero no es hoy la tesis que predomina en los organismos internacionales, ni en los organismos nación. jurídicos. Es decir, no, depende de las naciones. Acá tenemos la Suprema Corte, ha planteado otra tesis. Y de hecho la cosa no se resuelve ni para un lado ni para el otro. Yo lo que veo es que acá hay, me parece que lo que tenemos es un problema muy grave, muy serio, digamos, ¿no? Del cual lo analizamos, y eso me parece que ahí hay un tema, Esteban. Uno no puede resolver la validez de un orden jurídico según si le gusta la sentencia o no le gusta la sentencia. Yo no lo hago. No te lo digo solo por vos. Digo, en este caso, yo estoy de acuerdo en que de repente, en lo que redunda en el juzgamiento de los militares, a mí me gustaría que pasara lo que dice la Corte. Pero uno no decide la validez de un orden jurídico en función... Es decir, esto es como si hay un matón en el barrio y si me gusta lo que dice, me someto y si no, me rebelo. Digo, la legitimidad del sistema tiene que mirarla un poco en frío, un poco por arriba, porque hoy se aplica a este caso y mañana dispone una cosa totalmente opuesta. Y yo no puedo decir, lo reconozco ahora y cuando no me gusta... Es que si... te pongo un caso. Vos sabés que el Pacto de San José de Costa Rica establece que la vida debe ser protegida desde la concepción. ¿Tá? Sin embargo, el Uruguay acaba de aprobar una norma que contradice ese pacto, es decir, la que establece que incluso el sistema público de salud puede practicar abortos. Yo estoy de acuerdo con la medida que tomó el Estado uruguayo, porque no me parece apropiado por distintas razones lo que establece el Pacto de San José de Costa Rica. Pero tenemos que tener claro que yo no puedo decir, yo le hago caso al sistema internacional cuando dispone encarcelar a los torturadores y no le hago caso cuando dispone proteger la vida desde la concepción. Pues es lo que estamos haciendo. Tenemos un sistema en el que cuando nos gusta el fallo nos adherimos... ¿En qué caso nosotros hemos desconocido una resolución de la Corte Interamericana? En el tema del aborto, no hay una bueno, lo que pasa es que no lo es una definición genérica. Porque no hay demanda, pero va a haber demandas. Si alguien lo hiciera, nos encontraríamos con la paradoja de que estamos lo van a hacer. fundándonos en la sentencia del sistema internacional en el tema de los desaparecidos y en el tema del aborto nos oponemos al derecho internacional. No podemos andar... Yo creo que Perdón, Manuel, porque ese es el gran riesgo que hay en todo esto. El gran riesgo es que al reconocerle la capacidad de esta injerencia de la Corte por encima de la Constitución uruguaya y por encima de nuestra Suprema Corte de Justicia, estamos habilitando a que en el futuro sea un precedente. El caso del aborto es muy típico. Hay organizaciones enemigas, contrarias al aborto, contrarias a las normas que está aplicando el país, que ya anunciaron que se van a basar en el Pacto de San José de Costa Rica, van a denunciar al Uruguay, van a ir a la Corte y la Corte es muy lenta, dentro de 2 años o de 4 años, la Corte va a intimar al Uruguay a derogar esa ley en cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica. Y con esto, y otras muchas cosas más. No, por eso, esto es más lo que es el problema, me parece, de fondo, es que uno tiene que medir la legitimidad de un sistema jurídico por otros parámetros, que por ejemplo son el grado de democraticidad, el grado de legitimidad democrática que tiene ese sistema. Yo digo, a mí pueden no gustarme las decisiones del Estado uruguayo, pero yo en el Estado uruguayo tengo oportunidad de votar, tengo oportunidad de opinar,
en fin, tengo oportunidad de adherir a partidos o a organizaciones sociales que impulsan determinadas causas o se oponen a determinadas causas. En el sistema internacional el ciudadano tiene cero. No, hay 7 personas que deciden por ti. Por eso, es decir, hay un gobierno que decide. El análisis es muy interesante, pero ya firmamos. Claro, ¿Qué firmamos? Era un poquito tarde. Sí, ¿no? pero tienen valor de ley. Pero tienen perdón, entonces, ¿cuál es la solución? Pero tienen valor de ley. Por eso vuelvo a insistir. Tienen valor de ley, no van por encima de la Constitución. puedo... Perdón, los tratados son la ley entre las partes. Es decir, cuando el Parlamento se reúne y ratifica un tratado, lo convierte en ley, y la ley está por debajo de la Constitución. Incluso es decir, legalmente es admisible, pero cuando la Corte toca lo constitucional, está invadiendo una esfera en donde no le corresponde meter. Claro, hay una cosa, eso que dice Antonio es parte, ya te dejo, es parte de la tesis de los que defienden la prioridad de la Constitución, porque los internacionalistas te van a decir, no, no tiene valor de ley, es supraconstitucional. No, pero te quiero decir, hasta ese punto el tema es incompatible, es decir, no hay forma de resolverlo dentro de los sistemas. Hay una decisión política que está faltando en la sociedad uruguaya, que es decir, bueno, ¿cuál es el ordenamiento superior? Y mientras no definamos eso, esto es el inicio. Y reconocer que la Corte está encima de todo es muy peligroso. Tu hermano del alma no te deja hablar. Pero mientras no se haga esa definición que dice Ovenir, está claro que hay un orden jurídico que rige. Y también hay un tratado firmado por Uruguay. Entonces, la obligación de las personas que hacemos del derecho nuestra vida, y la obligación de todos los uruguayos, no actuando porque el fin justifica los medios, sino por lo que corresponde, es decir, bueno, ¿cómo se armonizan esas dos cosas? Y hasta ahora la armonización más lógica, que es propia del derecho constitucional y que la aceptan, creo que salvo Rizzo, la mayoría de los constitucionalistas, es que, bueno, el orden jurídico internacional, el tratado, es válido. Tiene fuerza de ley. Cuando vulnera la Constitución de la República, ahí salta la llave de luz para que no haya cortocircuito, y es la Corte de Justicia la que resuelve. Esto es así, jurídicamente hay libros escritos hace 40 años de esa situación. No nos pueden decir a nosotros ahora que hay un orden jurídico internacional que está por encima de la Constitución de la República, porque eso no surge de ningún lado. Ahora, aunque el tema esté en duda, lo que dice Venir es hay que resolverlo, pero como no se va a resolver, ¿qué hacemos en el interín? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo procedemos? Y la única forma posible es la excepción de orden público. Todo lo que pueda resultar de una sentencia internacional habrá que cumplirlo en la medida que no afecta nuestras leyes de orden público, y eso nuestra puede Constitución. hacer, quiero decir, es lo que hizo la Corte. La Corte no dijo el fallo tal, el fallo no procede tal. El fallo dijo... Pero la Corte Uruguaya, la Suprema Corte Uruguaya, lo que dijo fue tal cosa y tal cosa que hizo el Parlamento uruguayo basado en esa sentencia internacional es inconstitucional porque afecta el principio de la no retroactividad del derecho penal, punto. Y cuando preguntaron, ¿y esto qué pasa? Bueno, que lo interpreten. Nosotros lo que decimos es que estas normas son inconstitucionales. Yo no voy... Bueno, algo de eso señalábamos temprano el doctor Rizzo, ¿no? Claro. O sea, la Suprema Corte declaró inconstitucional ese par de artículos de la ley interpretativa de la caducidad, pero con eso no está diciendo que los jueces no puedan seguir investigando. Bueno, la Corte de Justicia, ahí entra una interpretación que la Suprema Corte de Justicia se tiene que cuidar de no hacer, porque cada juez inferior es libre de darle el sentido que entienda. Lo que la Suprema Corte de Justicia hizo, y para mí es muy importante, no es decir que la sentencia del organismo internacional no tiene validez, que es nula, que no se aplica. No, dice, está ahí. Pero de esa sentencia, o por esa sentencia, el Estado uruguayo aprobó estas leyes. Estas leyes, señores, son inconstitucionales. Yo no niego la sentencia, pero la Constitución de la República no se toca. Y estas leyes son inconstitucionales. Cumplió con su deber, el único deber que podía cumplir, lo único que podía hacer. Lo que pasa es que entonces, ahí tenemos la forma de armonizar los dos sistemas. Estamos a un paso de que un juez se le ocurra decir que va a aplicar la sentencia, que va a fundar la sentencia en el fallo de la Corte, en la sentencia de la Corte. Cosa que con lo cual nuestro Parlamento está radicado en Washington. Genera otro problema. Además genera otro problema. Las sentencias operan en los casos concretos. Claro, es decir, sostener que una sentencia tiene valor legislativo es un paso... que lo dice el tribunal ahí, porque dice que es aplicable a otros casos. Sosteniendo, porque además le impone, otra barbaridad. Impone obligaciones en otros asuntos que no fueron juzgados. Son el caso Helman. Así, en este caso Helman tiene que hacer esto, y además lo tiene que hacer en todos los demás casos. Bueno, realmente, es decir, el paso que da el derecho internacional en esto es complejo, es muy complejo. Y una cosa más que quería decir sobre hasta qué punto es muy relativamente un orden jurídico, es que
el orden jurídico uno no lo elige, es decir, ¿por qué, por ejemplo, países como Estados Unidos no se someten a la Corte? Pero para mí no es un modelo. No es un modelo, pero si yo te digo, ¿tú creerías en un sistema judicial que a ti se te aplicara y a tu vecino de al lado de tu casa no? Brasil es decir, no porque él eligió no ser juzgado por el... No, señor, un sistema jurídico o es igual para todos no o no es parte de la Corte de Italia, de la Corte de contra los la Corte de No, pero estoy hablando de la Corte Penal, Interamericana. el Tratado de Roma. Pero perdón, Estados Unidos no se somete. Wenir, te quiero citar citar este admisible. caso. Brasil, la época de Lula, inició la construcción de una represa en una zona ya por arriba del Amazonas, el Alto Sindú, algo por el estilo, que afecta a algunas tribus indígenas de la zona. Organizaciones de derechos humanos y ONGs se presentaron en la Corte, en esta misma Corte que nos sanciona y que sentencia contra Uruguay, se presentaron diciendo que alteraba la vida de esas poblaciones indígenas de una manera decisiva la construcción de la represa. ¿Tú crees que el gobierno de Lula y el Parlamento brasilero, o el gobierno de Dilma y el Parlamento brasilero, han hecho algún caso a la sentencia de la Corte, una sentencia igual a la que nos toca a nosotros? Se nos termina el tiempo. No le han hecho el menor caso. Yo creo que si no hubiera existido la ley interpretativa, la Corte perfectamente podría haber reafirmado de que las causas de derechos humanos en el Uruguay tenían plena vigencia y debían seguir adelante. Y los jueces, muchos jueces uruguayos y los fiscales, al considerar las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia y cuestionarlo por prejuicio, es decir, por prejuzgar con anterioridad, están diciendo eso. Es decir, yo creo que acá hay una parte sustantiva. Yo no estoy de acuerdo con lo de diga la Corte cuando me conviene o cuando no me conviene, porque lo he dicho 1000 veces, lo digo con cada cosa. Cuando uno tiene un criterio de ese tipo está fallando, está equivocado, en cualquier orden de la vida. Las cosas hay que tener un criterio para, digamos, equilibrado en todo. Yo creo que en este caso, la Suprema Corte, yo no voy a tomar como referencia a los estados que sobre temas nada menos que derechos humanos olvidan sus obligaciones con el sistema internacional que aprobaron. Yo no lo voy a tomar como ejemplo. Si hay otros que en este momento le conviene, bueno, que lo hagan. Yo creo que en este caso concreto es una reafirmación de algo que tiene que ver incluso la ley de caducidad. La ley de caducidad estableció la posibilidad de investigar por el artículo 4, se aplicó y hay gente presa y puede seguir siendo presa, punto, y no hay nada inconstitucional en eso. Esteban pone el acento en un tema clave, que el gran error, el gran pecado de todo esto fue las leyes aberrantes que sancionó el Parlamento uruguayo a solicitud del oficialismo, donde se pone de manifiesto una vez más que hay cierta izquierda. ¿Te referís al oficialismo de Sanguinetti? No, estoy hablando de la ley. Creí que hablaba de la ley declarada la ley de caducidad, no te la ley referís. declarada inconstitucional. Lo que demuestra que hay cierta izquierda que en vez de interesarle el fondo del problema, los derechos humanos violados y el juzgamiento de las víctimas y la aparición de la verdad, lo que quiere tener es una bandera política. No, se equivocó. Acá crean una bandera política y ustedes votan tenían una bandera ley política? que le avisó todo el sistema jurídico que no lo debían votar. Pero lo que lo hacen es porque quieren quedar bien frente a ciertos sectores, no les importa la verdad de fondo. Yo esto lo vivo desde la época de la Comisión para la Paz. Hay cierta izquierda que nunca quiso la verdad, lo que quiere es la bandera, el protagonismo, la importancia del tema, es tener un motivo por el cual existir, vivir y de alguna manera currar, para que quede claro. Llegó la verdad. curva y derrapaste Esa es la nuevamente. verdad. Vamos a escuchar la información actualizada a media mañana, vamos a escuchar a Gonzalo Sobral y después, si podemos, volvemos a la tertulia, porque acá hay algún asunto que arreglar en la tanda, me parece.